Después de la lluvia de anoche, todo parece renacer, y el amor entre Quiet y Tuna florece más que nunca. Los secretos que parecían estar enterrados comienzan a salir a la luz, poniendo todo en tensión y llenando de sorpresas. Las intrigas oscuras, las verdades ocultas. ¿Cómo afectarán su viaje Quiet después de un tiempo de descanso en el taller de madera? ¿Será capaz de recuperar su estabilidad en el trabajo? ¿O se enfrentará a dificultades inesperadas en el próximo capítulo de su vida? ¿Cómo será su vida cuando los viejos conflictos aún no han desaparecido y las decisiones que tome podrían ser clave para su destino? Momentos de suspenso. Decisiones dolorosas y cosas no dichas comenzarán a revelarse en esta historia. ¿Serán Quiet y Tuna lo suficientemente fuertes para superar los desafíos o se verán arrastrados por los juegos crueles del destino? Acompáñame a seguir este viaje lleno de emoción y sorpresas. No te pierdas ni un segundo de los momentos decisivos y las escenas llenas de tensión que vienen. Te deseo un día increíble y no olvides ver esta historia. Quiet y Tuna se despertaron en la pequeña casa de Tuna, un espacio cálido, lleno de amor y momentos dulces de felicidad. La luz de la mañana se filtraba por la ventana iluminando sus sonrisas plenas. Kit estaba sentado en una silla de madera, sosteniendo al bebé en sus brazos, su mirada llena de ternura, mientras conversaba con el niño, como si en ese momento el mundo exterior no importara en absoluto. Mientras tanto, Tuna se apresuraba a preparar el desayuno para ambos con sus manos rápidas y su rostro radiante en el cálido entorno. De vez en cuando, sus miradas se encontraban calladas pero llenas de amor, haciendo que la habitación se llenara de una emoción indescriptible. A pesar de todo, Kit no se quedó quieto. Con suavidad colocó al bebé en la cama y se dirigió a la cocina para ayudar a Tuna. El aire en la cocina era cálido y familiar. Cada gesto de ellos parecía fusionarse en una danza armoniosa, creando una pintura de amor sencillo, pero profundo. Cada vez que Kit tomaba algo o le ayudaba, sus miradas estaban llenas de sentimientos que no necesitaban palabras. Este lugar parecía un pequeño mundo donde solo existían el amor, la colaboración y una profunda comprensión mutua. Cuando Kit trajo el tazón de fideos, ambos se sentaron a la mesa. Ese fue un momento que habían esperado con ansias durante mucho tiempo en su pequeña casa. Cada cucharada de fideos parecía llevar consigo alegría simple pero significativa, historias divertidas y risas que llenaban el espacio. El ambiente estaba lleno de calidez y amor cuando todas las preocupaciones y tristezas parecían desvanecerse. Hablaron, compartieron historias del pasado, recuerdos memorables y sueños aún por realizar. Su risa resonaba alegremente, llena de vida, como una melodía alegre, haciendo que el ambiente en la pequeña casa fuera aún más vibrante. Ese fue el momento en que sintieron que el tiempo se detenía, solo había amor y un vínculo profundo entre ellos, junto con los momentos inolvidables que compartían juntos. Bajo este techo, Quiet y Tuna sabían que sin importar cómo cambie la vida, su amor siempre sería el lugar al que regresarían, el refugio, donde todas las dificultades se volvían más ligeras y la felicidad siempre estaría a su lado. Como se había decidido, Quiet finalmente organizó sus pensamientos y se preparó para dar un paso importante hoy. No podía quedarse de brazos cruzados, viendo cómo los malhechores actuaban con impunidad, por lo que decidió ir a las autoridades para denunciar y aclarar todo, ayudando a sacar a la luz a los culpables.
para que recibieran el castigo que merecían. Kit también pensaba en el taller de madera en el que había estado ausente un tiempo. Todo allí necesitaba ser organizado, limpiado un poco, para poder continuar con su trabajo. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que esa era la decisión correcta. Cuando organizó sus pensamientos con claridad, salió de su habitación y vio a Tuna en la cocina preparando el desayuno para ambos. Ella se dio vuelta, miró a Kit con atención, como si quisiera saber qué iba a hacer él a continuación. «Tuna, ¿qué vas a hacer hoy?» Kit dudó un poco, pero respondió con firmeza. «Creo que tengo que ir a la estación de policía y luego volver al taller de madera para organizar el trabajo. Ayer, cuando pasé por allí, vi que todo estaba bastante polvoriento, necesitaba ser limpiado. Después iré a denunciar lo que hizo Nam para perjudicarme. ¿Me reprocharás por ello?» Tuna lo miró, lo pensó un momento y luego respondió con suavidad pero plena comprensión. «No te reprocho. Él merece enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Hiciste lo correcto, Kit». Kit respiró aliviado, sintiendo que una carga se aligeraba en su corazón. Siempre temía que Tuna no entendiera o no apoyara su decisión, pero ella lo apoyó y confió plenamente en él. Este sentimiento fortaleció aún más su determinación. Kit sonrió y dijo: «Gracias por entenderme. Haré todo lo que pueda para que todo quede claro y nadie más tenga que sufrir por esto». Un momento de silencio pasó y Kit se volvió hacia Tuna para preguntarle qué planeaba hacer ella ese día, queriendo saber cómo empezaría su jornada. Tuna dejó su taza de café y respondió suavemente: «Voy a ir a cosechar vegetales con el niño en el final del pueblo. Quizás cuando lleguemos allí sabremos qué vamos a cosechar». Kit asintió con una mirada cariñosa. «Está bien el clima, aún está fresco, así que aprovechémoslo y vayamos temprano». Tuna lo miró con una sonrisa tranquila. «Sí, déjame ir a buscar algunas cosas». Kit rápidamente se levantó y dijo: «No, quédate ahí, déjame ir a buscarlo yo». Entró en la casa y comenzó a buscar la ropa y lo que necesitaban para el día. Aunque solo eran tareas pequeñas, las hacía con mucho esmero, queriendo que Tuna no tuviera que esforzarse más. Después de un rato, salió con todo lo que habían necesitado sonriendo mientras se acercaba a Tuna. «Ya está, podemos irnos», dijo Kit con una sonrisa brillante. Tuna se levantó y sus ojos reflejaban gratitud y seguridad al ver a Kit siempre a su lado, no solo en los momentos difíciles, sino también en los pequeños detalles cotidianos. No necesitaban más palabras. Su amor era suficiente para entenderse sin hablar demasiado. Juntos salieron de la casa, adentrándose en el aire fresco de la mañana, donde el canto de los pájaros y el ambiente tranquilo creaban una atmósfera serena. El camino hacia el final del pueblo se sentía largo, pero no se apresuraron. Simplemente caminaron juntos, disfrutando cada momento del nuevo día. Kit sentía una paz interior, no solo porque había tomado la decisión correcta, sino también porque Tuna estaba a su lado. Mientras caminaban por los campos verdes, Tuna comenzó a contarle a Kit sobre su experiencia en los últimos días. Kit escuchaba atentamente, asintiendo y sonriendo de vez en cuando. No había necesidad de hablar demasiado. Su comprensión mutua era suficiente para disfrutar de la compañía del otro. Cuando llegaron al lugar de cosecha, ambos sintieron una satisfacción tranquila. Aunque el trabajo era arduo, nada podía disminuir la felicidad que compartían.
Cada vegetal cosechado era un reflejo de su esfuerzo y de la vida sencilla, pero llena de amor, que estaban construyendo juntos. Hoy, aunque no hubo eventos grandiosos, fue un día lleno de significado con momentos sencillos, pero profundos. Kiet y Tuna sabían que no importaba cómo cambiara la vida, su amor siempre sería el refugio al que volverían, el lugar donde todo se volvía más fácil y la felicidad siempre los acompañaría. Cuando Kiet llegó cerca del camino que conducía al taller de madera, miró su reloj y notó que todavía era bastante temprano. Pensó que probablemente los oficiales de policía aún no habían comenzado a trabajar, así que decidió limpiar el taller primero. Ese era el lugar en el que había trabajado durante mucho tiempo y, por lo tanto, el espacio le traía muchos recuerdos. Entró al taller y, aunque todo seguía igual, había una sensación de vacío que le resultaba extraña. El ambiente estaba lleno de polvo con trozos de madera desordenados, tal como lo recordaba en sus días de trabajo. Paseó por el taller. Sus ojos se detuvieron en las herramientas que había usado diariamente. Esta vez, el lugar parecía más silencioso que nunca, sin el ruido constante de los martillos golpeando la madera o las sierras cortando. Se sentó y en ese momento sus pensamientos se pusieron en marcha. Reflexionó sobre su futuro, sobre lo que haría a continuación. Sabía que tendría que empezar de nuevo, no solo en su trabajo, sino también en su vida. Se prometió que junto con Tuna iría a ver a Un, la persona que lo había salvado cuando estuvo en peligro. Quería contarle toda la verdad, agradecerle por haberlo ayudado sin esperar nada a cambio y presentarle a Tuna y a su hija. Él quería que Un supiera que ahora tenía una familia y que ella había sido una parte esencial en su recuperación. Miró alrededor del taller y de repente pensó en Nam, la persona que le había hecho daño. Aunque Kiet no sentía odio en su corazón hacia él, no pudo evitar sentirse triste por la situación de Nam. La celosía cegadora que lo había llevado a actuar sin saber toda la verdad había arruinado tanto su vida como la de Kiet. Kiet sentía tristeza no solo por lo que Nam le había hecho, sino también por el hecho de que Nam había desperdiciado una oportunidad de seguir una carrera estable, un trabajo seguro que podría haberle ofrecido un futuro. Ahora, después de todo lo que había sucedido, Kiet sabía que Nam ya no podría volver atrás y enmendar sus errores. Este taller donde habían trabajado juntos ahora solo era un recuerdo. Todo había cambiado y las oportunidades se habían ido como el viento. Kiet sentía lástima por Nam no solo por lo que le había hecho, sino también porque había abandonado una oportunidad de seguir adelante. Ahora, cuando todo estaba demasiado tarde, sabía que Nam no podría recuperar lo que había perdido. El taller ya no era el lugar de antes, y lo que había sido una oportunidad para ambos, ahora era solo un recuerdo de lo que podría haber sido. Sin embargo, en su corazón, Kiet no sentía odio ni resentimiento. Solo sentía una ligera tristeza, como si lamentara lo que se había perdido. La vida no podía detenerse por los errores de los demás, y él había decidido seguir adelante. Las decisiones de Nam lo habían llevado a su propio camino, pero Kiet había elegido seguir viviendo, trabajando y buscando lo que realmente importaba en la vida. Finalmente Kiet se levantó, miró una vez más a su alrededor y decidió comenzar a limpiar el taller. No sabía qué depararía el futuro, pero sabía que podía controlar su vida. Y con Tuna a su lado, sentía que podía superar cualquier desafío, incluso aquellos causados por quienes le habían hecho daño. Rápidamente se movió por el taller
limpiando y reorganizando todo con esmero, como si cada objeto tuviera un valor único, aunque hubiera sido olvidado durante tanto tiempo. Mientras trabajaba su mente, no dejaba de pensar en el futuro. Pensaba en sus antiguos compañeros, en los recuerdos que quedaban atrás. En particular en su jefe, el señor Tuan, quien había sido una figura importante para él, enseñándole muchas cosas sobre el trabajo. Kiet se dijo a sí mismo que después de terminar de limpiar el taller, iría a verlo para explicarle todo lo que había ocurrido, para darle una visión clara de los hechos. Sabía que debía hacerlo no solo por él mismo, sino también para que todo volviera a su cauce. Cada máquina era limpiada, cada rincón oscuro del taller comenzaba a iluminarse. Aunque el trabajo no era fácil, Kit sentía una gran satisfacción al ver cómo el espacio comenzaba a cambiar. No solo era un trabajo de limpieza común, sino una forma de recrear su propio espacio, de reconstruir una parte de su vida que había sido alterada. Cada capa de polvo que se eliminaba representaba una liberación no solo para el taller, sino también para su mente. Kiet siguió trabajando incansablemente con pasos firmes. Sabía que aunque mañana podrían llegar dificultades, seguiría adelante no solo por él mismo, sino por las personas a su alrededor. Todo se resolvería y nunca dejaría de luchar. Este taller, aunque antiguo y cubierto de polvo, se convertiría nuevamente en un lugar donde podría seguir construyendo y alcanzando sus metas. Sau khi trình báo cảnh sát về việc Kiệt mất tích và chia sẻ những nghi ngờ của mình về Nam, chồng cũ của cô, Tử Nhã không ngủ yên, dù sợ hãi và bất công, cô vẫn tiếp tục tự mình tìm kiếm, kết hợp công việc thường ngày với hy vọng tìm thấy manh mối. Sau nhiều ngày thu hoạch, hôm nay khi đi chợ về, Tử Nhã lại đi trên con đường quen thuộc, con đường nhỏ ven đường ven vườn bưởi, một nơi yên tĩnh, nơi tiếng gió rì rào qua những tán lá cây từng làm khô từng tâm, và nơi Kiệt thường đi qua mỗi khi anh đến thăm cô. Nhưng hôm nay có điều gì đó thay đổi, như thể một linh cảm, một tiếng nói bên trong thôi thúc cô về từ những đường ngay mép cỏ ướt, và ở đó giữa những hàng đá đang bị dẫm đạp mặt đất xáo trộn, cô nhìn thấy anh. Chiếc vòng tay chỉ đau, chiếc vòng tay của nàng không tuyệt như một lá bùa hộ mệnh, chống vận dị và thời tiết, nằm rải rác đầy bùn và máu. Không thể nhận ra anh chưa bao giờ rời xa chiếc vòng tay đó, cứ như thể đeo nó khiến anh cảm thấy Tử Nhã luôn ở bên cạnh mình. Cô khẽ nhẹ nhàng cúi xuống nhặt nó lên. Chiếc vòng tay bị rách dính đầy máu, xung quanh là những vết thương. Thấy sự giằng xé tuyệt vọng, hay tuyệt hơn nữa, tim Tử Nhã đã đập thình thịch, một cơn ớn lạnh chạy dạch sống lưng. Đây không phải là sự xung hợp ngẫu nhiên.